¿Qué tal? Vamos a conversar sobre el tema de la comparecencia, tipos de comparecencia, requisitos para la comparecencia y la caución monetaria y caución real. En el presente damos de conocimiento qué es la comparecencia. La comparecencia es el régimen de aplicación del juzgado de investigación preparatoria de las personas que comparecen al proceso penal o de investigación mediante el juez de investigación preparatoria. La comparecencia tiene dos tipos, que es la comparecencia simple y la comparecencia restringida. La comparecencia viene a ser el aspecto de aseguramiento de la investigación si tomamos el precepto de que estamos sujetos al Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957 del 2009. Vamos a hablar sobre la comparecencia simple. ¿Cuándo se aplica la comparecencia simple? La comparecencia simple, como bien dice el hecho, tiene que tener el hecho una mínima lesividad, o el delito debe ser leve, de previa obstaculización de la investigación. Se tiene que tomar en cuenta para poder aplicar la comparecencia que corresponde. Aparte de ello, el fiscal tenía el plazo de 48 horas después de cometido el hecho para solicitar la prisión preventiva en el plazo de ley que englobe los actos de investigación que van a ser sustentables. Cuando el fiscal no requiera la prisión preventiva, el juez, por un castigo procesal o un acto de sanción de actividad de parte del fiscal, manejará la comparecencia simple. ¿Qué asegura la comparecencia simple? La comparecencia simple asegura la presencia del investigado del proceso penal ante los actos procesales seguidos que van a ser postulables dentro de la investigación preliminar preparatoria que se diera al lugar de acuerdo a la complejidad del delito o la modalidad del delito. Hablaremos sobre la comparecencia restringida. La comparecencia restringida es menor intensidad sobre la prisión preventiva, que es netamente limitativa de derechos a la libertad. La libertad personal, como sabemos, está consagrada en la Constitución y es inviolable en casos de excepcionabilidad, que son casos de flagrancia y casos de sentencias judiciales. En el presente, la aplicación de la prisión preventiva tiene que tomarse en cuenta el tipo de delito, el daño causado, la lesividad, el peligro de fuga, el peligro obstaculización que diera lugar. Teniendo entendido esto, para imponer o decretar la comparecencia restringida, de la misma manera, tienen que tomarse en cuenta ciertos preceptos de la persona a cual está sujeto el proceso, como es comportamiento del imputado en el proceso, voluntad de someterse a la persecución penal, vínculos familiares, arraigo personal, vínculos laborales, arraigo laboral, relaciones privadas, moralidades del imputado, carecer de antecedentes
personalidad del imputado, vinculación con posesión, patrimonios, arraigos con cosas. Como hemos escuchado, el imputado o el investigado, para ser sometido a la comparecencia restringida, tiene que tener ciertos presupuestos que debe cumplir, por lo cual no debe tener antecedentes vinculantes respecto, no debe tener alguna actitud antiprocesal dentro de la investigación como fuera de la investigación en un caso conexo que haya tenido y sea de conocimiento del juzgado. ¿Por qué se da esto? Porque al aplicar una medida que no limita totalmente la libertad de la persona, se tiene el peligro de fuga, el peligro de obstaculización de la investigación, causando una omisión del objeto del proceso penal, que es la persecución penal y la sanción de las personas que cometen el delito. Entonces, la persona debe tener los arraigos de ley, arraigo laboral, arraigo personal, familiar, si tiene propiedades, si tiene domicilio conocido, si ha acudido a la investigación de manera voluntaria o de manera eficaz en cuestiones de no evadir ninguno de los actos previos. Justamente la investigación preliminar, preparatoria, etapa intermedia, en el nuevo modelo procesal penal tiene sujeción a que el investigado se le tutele sus garantías procesales, sus derechos fundamentales. Entonces, al presentarse en la declaración testimonial, en la declaración a nivel policial, al nivel preliminar policial, se debe tener en cuenta todo aquello, medios de prueba, para justificar la aplicación de la comparecencia restringida. Ahora, ¿qué está sujeta lo que resuelve el magistrado o el juez de investigación preparatoria respecto a la comparecencia restringida? Las medidas a imponerse son las siguientes: obligación de someterse al cuidado y vigilancia de una institución o persona determinada, la que debe informar periódicamente; obligación de no ausentarse de la localidad de residencia, de no concurrir a determinados lugares, ni presentarse a la autoridad en los días fijados. Como pueden haber escuchado, están pretendiendo el juzgado, para el aseguramiento mínimo de la presencia del investigado, someterse al cuidado de una entidad o persona que dé un reporte de la presencia del investigado; obligación de no ausentarse del lugar de residencia conocido por la fiscalía, por el juzgado. También, en cuarta situación, la presentación de una caución. Ahora, respecto a la caución es el pago de aseguramiento de la presencia del investigado en el cumplimiento de la comparecencia restringida. El pago de la caución puede ser monetaria, mediante depósito bancario, puede ser en forma real. Ahora, ingresando al tema de la caución, el pago de la caución debe hacer de acuerdo a la situación económica, situación social de la persona. Esto en pro del principio de proporcionalidad que hay en el derecho penal, porque no sería proporcional hacer un pago superior
a la realidad económica y social de una persona que no tiene esas posibilidades de cubrir la caución, causando un desbalance en la oportunidad de actuar de los actores procesales, habiendo o vulnerando el derecho a la igualdad que también tenemos prescritos en nuestra Constitución. Entonces, por ello es que se tiene que verificar la situación económica y social de la persona que va a pagar la caución por la medida de comparecencia restringida. Es por ello que se aplica de esta manera. No quiere decir en otras interpretaciones que el pago de la caución por cuestiones sociales económicas es porque hay un acto de discriminación. No, muy por el contrario. Es por ello que la aplicación de la caución no incurre a un acto de discriminación del investigado. Ahora, en el ámbito económico, la aplicación de la caución debe ser cumplida por estas reglas de conducta al que está sujeto a la comparecencia restringida. ¿Qué nos quiere decir eso? Que la persona que está obligada a cumplir con estos parámetros legales impuestos a su comparecencia, como es la de firmar, dar firmas mensuales, no incurrir en cambiar de domicilio sin dar previo aviso a la fiscalía, también lo que es la presencia de la caución, son los requisitos que están sometidos para que pueda continuar la comparecencia restringida. El incumplimiento de algunos de estos requisitos impuestos a la persona sobrelleva a que varíen esa comparecencia restringida a la de una prisión preventiva o arresto domiciliario. Entonces, cualquier incumplimiento de estos requisitos o estas obligaciones de parte del investigado deben ser cumplidos a cabalidad. La caución puede ser pagada de forma económica y de forma real. La forma económica es designado en la misma resolución que determina la comparecencia restringida por el juez de investigación preparatoria, entabla la forma del pago de la caución. ¿Cuándo lo va a pagar y cómo lo va a pagar? Ese es en el sentido de pago monetario en depósito de banco. Ahora, pagar la caución de forma real. Poniendo un ejemplo, si tenemos 5.000 soles de pago de caución y yo monetariamente no tengo la cantidad de dinero que me exige para el cumplimiento de mi comparecencia restringida, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Tengo un vehículo valorizado en 6.000 o 7.000 soles que lo puedo usar para tabalizar o disponer para poder cumplir con esos 5.000 soles de caución. Puede ser tasada de acuerdo al monto de esa tasación, se hace el pago de forma real. Lo mismo también está sujeto en propiedades, lo que es vehículos y todo lo que tenga que ver con el derecho de propiedad de la persona. ¿Qué sucedería en el caso de que el obligado a pagar la caución sea una persona insolvente o sea una persona que no pueda acudir propiamente con su obligación de pagar la caución? ¿Qué es lo que sucede en esos casos? Lo que sucedería en esos casos, si fuera lugar, sería la presencia de un fiador solidario. El fiador solidario se haría cargo del pago de una fianza a favor de la persona investigada.
Entonces, en ese sentido, piden unos ciertos requisitos para que la persona que es el fiador tenga esa presencia, como es no tener omisión de contratar y ser una persona solvente. Ahora la pregunta, ¿el pago de la caución está sujeta a que me sentencien o me absuelvan? Bueno, contestando esa pregunta, el pago de la caución es preventivo, igual que la medida de comparecencia restringida es preventiva, mientras dure la investigación, el proceso penal. Esto no está a sujeción de terminar el proceso por declaración de inocencia, por sentencia de culpabilidad, por sobreseimiento del proceso. No está sujeto a eso. Ahora, ¿qué sucede después de haber llegado al objeto del proceso de la investigación y haber concluido con nuestra situación legal ya resuelta? Sea absuelto, sea condenado o haberse sobreseído el proceso, ¿qué sucede con el dinero que hemos pagado de caución o de fianza? Ese dinero tiene que ser devuelto a la persona. Ahora ustedes me dirán, ¿qué sucede con el pago de una reparación civil? No confundamos una reparación civil, que es el reconocimiento o pago de la persona que ha agraviado a un tercero, y esa persona tiene que acudirle con un monto de dinero que lo determina el magistrado para reparar en algo el daño causado. No es esa la finalidad de la caución en casos de comparecencia restringida. En casos de comparecencia restringida, el pago de la caución solo es de aseguramiento del cumplimiento, nada más. Por lo tanto, dicho pago tiene que ser devuelto a la persona que ha depositado el monto. Entonces, ese dinero tiene que ser reembolsado menos los gastos administrativos que dieran lugar en ese sentido. Entonces, esos son los aspectos de esta medida personal. Esta medida personal que se impone en los procesos penales. Esas son las características, los requisitos solicitados para este tipo de medidas. Por lo tanto, podemos determinar que esta es una medida menos gravosa, pero debe cumplirse con los presupuestos que señala la norma. Tampoco es de ello de que a todos los casos se le va a aplicar la comparecencia restringida o la comparecencia simple. Tienen que estar sujetos a los requisitos: la idoneidad, la objetividad, que no haya peligro de fuga, que haya arraigos. Entonces, todo aquello que determina la comparecencia tiene la finalidad, ya para concluir, de asegurar que la persona comparezca al proceso. Si incumple estas obligaciones, de inmediatamente se revoca esa libertad de locomoción para imponerse un arresto domiciliario, una prisión preventiva que, como sabemos, limita totalmente la libertad de la persona, causando daños, aspectos psicológicos, traumas y todo lo que arraiga quitar la libertad a una persona y ser sometido en el ámbito penitenciario. Eso es todo por hoy respecto a lo que es la comparecencia, requisitos de comparecencia, comparecencia simple y comparecencia restringida.